El día que mi padre murió, dejó solo dos cosas, una deuda enorme con un hombre al que nadie se atreve a nombrar y una advertencia tatuada en mi memoria: nunca aceptes un trabajo que te lleve por la carretera del Viejo Roble después del anochecer. Por desgracia, cuando el señor Mendoza me ofreció el triple de mi tarifa habitual por llevar un pequeño cofre de madera a la hacienda La Soledad, que se encuentra precisamente al final de esa maldita carretera, mi hambre pudo más que mi miedo. Era medianoche cuando salí de la ciudad. El cofre, pequeño pero inquietantemente pesado, reposaba en el asiento del copiloto, atado con un cordón de cuero y sellado con cera roja. Mendoza me había mirado a los ojos, sin un rastro de humor, y dijo: no lo abras. No importa lo que escuches o lo que te prometan. Solo entrégaselo al dueño de la hacienda. Él te pagará. Los primeros kilómetros fueron silenciosos. La carretera, antigua y llena de grietas, serpenteaba entre colinas oscuras. La luna estaba oculta por nubes bajas, y mi vieja camioneta era la única fuente de luz en aquella oscuridad densa y completa. Apreté el acelerador, deseando acabar con el viaje lo antes posible. A la altura del kilómetro 17, según una vieja señal oxidada, el aire se enfrió de golpe. Mi aliento formó nubes de vaho dentro de la cabina. La radio, que sintonizaba una estación de rancheras, se llenó de un susurro entrecortado. Era una voz femenina, apenas audible, que repetía la misma frase: él ya no está en la hacienda, devuélvelo. Apagué la radio con un golpe seco. Fue entonces cuando vi por primera vez la figura. Parada al borde del camino, apenas iluminada por mis faros, había una mujer con un vestido blanco y largo, cubierto de lodo. No hacía señas, solo estaba allí, de espaldas a la carretera, mirando hacia el bosque. Pasé de largo, pero no pude evitar clavarla en el retrovisor. En el instante en que la rebasé, ella giró la cabeza. Su rostro estaba pálido y desfigurado, y en la penumbra me pareció ver que no tenía ojos, solo cuencas oscuras y profundas. Pisé el acelerador, sintiendo un sudor frío en la nuca. El cofre del asiento parecía vibrar con un zumbido sordo. A unos cientos de metros, otra figura. Esta vez era un niño, de pie en medio del camino, con la cabeza gacha. Frené instintivamente, las llantas chirriando sobre el asfalto. Cuando el auto se detuvo a escasos metros de él, el niño alzó la cara. No tenía boca. Solo piel lisa y pálida donde debería estar su sonrisa. Hizo un gesto con la mano, señalando el bosque a la derecha. Un pánico visceral me atravesó. No, no me desviaré. Pisé el acelerador nuevamente, pasando a su lado. En el retrovisor, lo vi aún de pie, inmóvil, señalando hacia la nada. El ambiente se volvió más opresivo. La maleza a los lados del camino parecía cerrarse, como si quisiera tragarse la estrecha franja de asfalto. Un olor a tierra mojada y a algo podrido, dulzón, se coló por las ventilaciones. El motor tosió una vez, dos veces. La aguja del indicador de gasolina, que antes marcaba medio tanque, cayó repentinamente en picada hasta la vacía. Eso era imposible. Revisé el tablero con desesperación, pero una niebla baja y espesa comenzó a rodear el vehículo, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros frente a mí. No tuve más remedio que detenerme. El silencio que siguió al apagarse el motor fue absoluto y aterrador. Ni insectos, ni viento, nada. Solo el latido de mi propio corazón martilleándome los oídos. Entonces, desde el bosque a mi izquierda, escuché un crujido. Algo pesado se movía entre los árboles. Y un sonido bajo, gutural, como de algo arrastrándose. Miré hacia el cofre de madera. La cera roja del sello brillaba tenuemente en la oscuridad. La voz de la radio resonaba en mi cabeza: devuélvelo. Con manos temblorosas, tomé el cofre. El cordón de cuero estaba extrañamente frío. El sonido fuera se acercaba. Unas ramas se quebraron justo al otro lado de la cuneta. No lo pensé más. Rompí el sello y desaté el cordón. Con el corazón en la garganta, levanté lentamente la tapa. Dentro, sobre un terciopelo negro desgastado, no había joyas ni dinero. Había una mano. Una mano humana izquierda, cortada a la altura de la muñeca, conservada de algún modo,
pálida como la cera pero con una apariencia casi fresca. En el dedo anular brillaba un anillo de oro con un sello familiar que reconocí al instante, era el emblema de los Hidalgo, la familia que décadas atrás había desaparecido de la hacienda La Soledad en circunstancias nunca aclaradas. Un horror helado se apoderó de mí. Algo golpeó violentamente la puerta del conductor. Me estremecí y dejé caer la tapa del cofre. Afuera, la niebla se había vuelto impenetrable. El golpe se repitió, más fuerte, abollando el metal. Y luego, un susurro ronco, áspero, que parecía surgir de todas direcciones a la vez. Él, la, quiere, de, vuelta. Miré la mano en su terciopelo y luego la ventana empañada. Una figura alta y desgarbada se perfilaba en la bruma. No me atreví a encender el interior para ver mejor. Respiré hondo, agarré el cofre con la mano dentro y, en un acto de puro instinto, abrí la puerta y salí corriendo hacia la espesura del lado contrario, alejándome de la carretera y de aquella cosa que golpeaba mi camioneta. Corrí ciego entre los árboles, tropezando con raíces y zarzas que desgarraban mi ropa. El cofre, ahora una carga macabra, pesaba en mis brazos. Detrás de mí, no escuché pasos, sino un arrastre pesado y el crujido constante de ramas siendo partidas. No me seguía, me cercaba. La niebla era más tenue dentro del bosque, pero la oscuridad era casi total. De pronto, el suelo desapareció bajo mis pies. Caí por una pendiente cubierta de hojas secas, rodando sin control hasta chocar contra algo sólido y metálico. El impacto me dejó sin aire. Cuando recuperé el sentido, me encontré frente a una verja oxidada, torcida y medio desprendida. Más allá, entre la maleza, se distinguían las siluetas rotas de edificios, la hacienda La Soledad. Había llegado, pero no por el camino. Una luz parpadeante y amarillenta brillaba en una ventana del piso superior de la casa principal. Alguien, o algo, estaba allí. El arrastre a mis espaldas se detuvo. Sentí su presencia en lo alto de la pendiente, observando. No tenía opción. Me arrastré por la abertura de la verja y entré al predio de la hacienda. El patio era un cementerio de recuerdos. Un coche antiguo cubierto de enredaderas, una fuente seca llena de escombros. La casa, una estructura de 2 pisos que en otro tiempo debió ser imponente, ahora se desmoronaba bajo el peso del abandono y la humedad. La luz en la ventana superior titiló, como si una vela luchara por no apagarse. Con el cofre apretado contra el pecho, avancé hacia la puerta principal, que estaba entreabierta, colgando de un solo gozne. El susurro ronco me llegó de nuevo, pero ahora desde dentro de la casa, tráelo, a casa. Empujé la puerta. El chirrido desgarró el silencio. El vestíbulo estaba lleno de muebles cubiertos con sábanas blancas, polvorientas. El aire era denso, olía a polvo, a humedad y a esa dulzura podrida que ya había percibido en el camino. De la planta baja, una escalera subía hacia la penumbra. La luz parpadeaba arriba. Empecé a subir, cada escalón crujiendo como una advertencia. Al llegar al descansillo, una puerta entreabierta dejaba escapar el tenue resplandor. La empujé. Era un estudio. Libros podridos, un escritorio. Y en una mesita, una vela de cera derretida. Frente a la ventana, con la espalda hacia mí, había un hombre en un sillón de respaldo alto. El señor Mendoza le envía saludos, dije, mi voz un hilillo tembloroso en la habitación silenciosa. El hombre en el sillón no se movió. Avancé un paso, luego otro. El cofre parecía arder entre mis manos. Tengo, su encargo. Finalmente, una voz seca como las hojas muertas del patio llenó el espacio, pero sus labios no se movieron. La voz parecía salir de las paredes mismas. Ponlo sobre el escritorio. Coloqué el cofre con sumo cuidado sobre la madera carcomida. Ábrelo de nuevo, ordenó la voz. Con dedos entumecidos, obedecí. La mano yacía allí, pálida bajo la luz de la vela. ¿Ves el anillo?, susurró la voz, ahora con un dejo de emoción que me heló la sangre. Ella siempre fue testaruda. Se fue con otro. Pero una parte de ella, la parte que llevaba mi promesa, siempre regresa a casa. Comprendí entonces.
No era un trabajo de mensajería. Era un ritual. Una forma macabra de traer de vuelta, pieza a pieza, a alguien que había huido. El hombre en el sillón empezó a girar lentamente. No quise ver. No podía ver. Miré hacia la ventana. Allí, en el reflejo sucio del cristal, no vi el rostro de un hombre. Vi una masa informe de sombras y deseo, y donde debía estar su mano izquierda, solo había un muñón vendado, oscuro y húmedo. Un grito se ahogó en mi garganta. La figura en el sillón no era un hombre, sino una concentración de oscuridad y dolor, una sombra con forma humana que se alimentaba del rencor. El muñón se alzó, señalando la mano en el cofre. Colócamela, ordenó la voz, que ahora resonaba dentro de mi propio cráneo. Un impulso irracional, ajeno a mí, hizo que mis manos se extendieran. Tomé la mano fría y cerrada. Al contacto, una corriente de imágenes violentas y desesperadas invadió mi mente, una huida por el bosque, una discusión, el brillo de un cuchillo bajo la luna llena. Retrocedí horrorizado, dejando caer la mano sobre el escritorio. Retumbó como una piedra. No, grité, recuperando el control de mi cuerpo. La sombra en el sillón se irguió, creciendo hasta tocar el techo. La habitación se enfrió bruscamente. La vela se apagó. En la oscuridad total, solo se escuchaba mi respiración entrecortada y un sonido líquido, de goteo, que se acercaba. Sabía que no saldría por la puerta. Corrí hacia la ventana. La empujé con todas mis fuerzas. Los goznes oxidados se dieron con un quejido y el marco de madera podrida se desprendió, cayendo al vacío. Sin pensarlo, me lancé. La caída fue corta pero brutal. Aterricé sobre un matorral de zarzas que amortiguó en parte el golpe, pero sentí un dolor agudo en el tobillo. Jadeante, me levanté cojeando. Arriba, en el marco vacío de la ventana, la figura oscura se recortaba contra el cielo nocturno, inmóvil, observando. Volví la vista hacia la verja. Tenía que llegar a la camioneta. Agarré el tobillo herido y empecé a arrastrarme hacia la espesura, alejándome de la casa. La niebla se había disipado, pero una nueva sensación, aún más aterradora, me envolvía. Sentía que los árboles mismos me observaban con malevolencia. El camino de regreso a la carretera era una lucha contra el dolor y el pánico. Cada sombra me parecía moverse, cada crujido era el arrastre de aquella cosa. Finalmente, entre los árboles, vislumbré la forma oscura de mi camioneta. Una débil esperanza me impulsó. Me acerqué corriendo, o más bien, saltando sobre mi pie bueno. La puerta del conductor aún estaba abollada, pero cerrada. La abrí de un tirón y me colé dentro, cerrando de inmediato. Apoyé la frente en el volante, jadeando. Encendí la llave con mano temblorosa. El motor rugió de inmediato, fuerte y saludable, como si nunca hubiera fallado. Miré el indicador de gasolina. La aguja volvía a marcar medio tanque. No me lo podía creer. Pisé el acelerador y la camioneta salió disparada por la carretera, esta vez en dirección opuesta, hacia la ciudad. No miré atrás. No miré el asiento del copiloto. Solo conducía, con los nudillos blancos aferrados al volante, rezando por ver las primeras luces del amanecer. La carretera parecía normal, pero una certeza se había instalado en mi pecho, más fría que el miedo, había sido parte de algo. Había tocado una pieza de una maldición antigua. No era un mensajero inocente. Había llevado de vuelta un fragmento de un alma atrapada, consolidando su prisión. Y lo peor de todo, mientras las luces de la ciudad empezaban a dibujarse en el horizonte, un nuevo pensamiento emergió, una comprensión que me hizo estremecer. El hombre al que debía pagar la deuda de mi padre, el hombre al que nadie se atrevía a nombrar, tenía una cicatriz en forma de anillo alrededor de su muñeca izquierda. Y ahora, Mendoza le había enviado un regalo. Un regalo que yo había entregado. Llegué a mi pequeño departamento al amanecer, destrozado. La deuda de mi padre, según una nota dejada en mi puerta con una caligrafía familiar y siniestra, había sido salpada. La palabra me produjo náuseas. Pasaron semanas. Intenté volver a la normalidad, pero la pesadilla no terminó.
Por las noches, en el borde del sueño, escucho susurros que provienen de la oscuridad del armario. Falta el resto, susurran. Trae el resto. A veces, al despertar, encuentro barro en el umbral de mi puerta, un barro negro y frío como el de los cimientos de la soledad. Y anoche, lo vi. En el reflejo del cristal de mi ventana, mientras la lluvia resbalaba por él, vi por un instante la silueta de una mujer con un vestido blanco y sucio, de pie en medio de mi habitación. No tenía la mano izquierda. Me miraba con sus cuencas vacías, y en el reflejo, levantaba su brazo mutilado hacia mí. No en señal de amenaza. Era una súplica. Una súplica desesperada. El trabajo no ha terminado. Mendoza sabe que lo sé. Y aquel hombre, el de la muñeca vendada, ahora tiene una pieza más de su rompecabezas macabro. Yo lo entregué. Y algo me dice que, para que esto termine, tendré que llevar el resto. La carretera del viejo roble me espera otra vez. Y esta vez, ella vendrá conmigo en el asiento trasero, susurrándome al oído el camino a casa. Su casa. Para siempre.